Bendiciones, gran familia de las naciones, un placer saludarles en el nombre maravilloso de Jesús. Y hoy tenemos un programa muy sugestivo, con dos palabras que se las traen en verdad. Las palabras que usaremos hoy para reflexionar unos minutos son creyentes o ateos. La Biblia nos dice a través del salmista David que solo el necio en su corazón dice que no hay Dios. Porque todo, dice el libro de Romanos capítulo 1, todo nos habla acerca de la grandeza de Dios y es el pecado en el hombre el que niega la existencia de Dios. El mismo salmista David dice que los cielos y las estrellas en los cielos y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo nos da testimonio internamente de que hay un ser superior, supremo, creador de cielo y tierra, creador del universo y que es el Dios de todo. Cuando el hombre le niega y se cierra a aceptar su existencia, el hombre ha tenido ya un problema interior. Y fíjese que la Escritura nos habla de una manera muy interesante acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso en el libro de Juan dice en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y aún sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, dice, por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hay multitud de pasajes como estos, impresionantes, en donde Dios nos enseña con toda certeza de que Él es el principio de todo, el creador de todo el universo, y que precisamente sí hay un Dios. Y nosotros tenemos que tomar la decisión si vamos a vivir una vida como creyentes, una vida como personas piadosas y que vamos a estar teniendo la credibilidad a su palabra, o, como algunos lo han hecho, negar la existencia de Dios, negar que Él existe, negar que hay un creador de cielo y tierra. La palabra ateísmo está relacionada íntimamente con esa disposición y determinación de algunos mortales de negar la existencia de algún Dios, y especialmente se enfocan en negar la existencia de Dios y de Jesucristo, su Hijo amado. Por eso la Escritura nos dice en el libro de Juan capítulo 1, un compendio, en realidad es un compendio de teología que nos dice que en el principio Dios
Dios existía desde el principio y Él es el originador de todo. Pero que en medio de ese originar, Dios le dio al hombre la oportunidad de ser salvado al creer en su Hijo Jesucristo, a quien Él envió para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Y por qué para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario? Porque cuando el hombre fue creado y el primer hombre fue puesto sobre la tierra, llamado Adán y su mujer Eva, ellos desobedecieron a Dios y rompieron todas las posibilidades de que nosotros viviésemos una vida espiritualmente sana, entendiendo las cosas de arriba, las cosas de Dios y sin perder la salvación. Adán pecó, fue destituido de aquel huerto del Edén, fue echado fuera y comenzó a sufrir las consecuencias de su pecado, a multiplicarse y llenar la faz de la tierra con hombres y mujeres nacidos de él y de sus descendientes, pero todos contaminados con la naturaleza caída. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es donde nosotros moramos, pero internamente el alma, que tiene componentes interesantes como es la mente, las emociones, la voluntad, es donde tomamos las determinaciones, y posiblemente el alma se ve afectada en el 99.99 de los casos por todo lo que el cuerpo percibe, por los sentidos del cuerpo, el oído, lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que palpamos. Entonces el alma se emociona, la mente piensa y la voluntad es afectada por todo lo que recibimos, y a través del ejercicio del derecho libre de tomar decisiones, perdone la redundancia, el alma determina si hace esto o hace lo otro. La voluntad decide si vamos a caminar por esta ruta o vamos a caminar por la otra. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que el hombre, además de cuerpo y además de alma, con emociones, con mente, con sentimientos, con voluntad, también tiene la parte inmaterial que se llama el espíritu. Y es en el espíritu donde radica el conocimiento de Dios. Es en el espíritu donde radica el discernimiento de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Es en el espíritu donde radica el conocimiento, aleluya, de la voluntad de Dios perfecta para nosotros, y donde está asentada la intuición. Pero si el espíritu no tiene vida, si el espíritu ha sido contaminado por el pecado y ha entrado el hombre en una muerte espiritual, como sucede desde Adán, que arrastramos una muerte espiritual, el hombre con cuerpo y alma, con emociones, con sentimientos, posiblemente, pero sin vida espiritual, no podrá tomar el camino correcto, porque el camino correcto se toma adentro, espiritualmente, muy profundamente, y para eso el hombre tiene que tener un contacto directo con Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Dios envía a Jesucristo para que los mortales podamos hacer, aleluya, lo que no podemos hacer una vez que le conocemos. Por eso Juan dice que Él vino a los suyos, a los israelitas, vino al pueblo escogido, pero también vino a hacer lo suyo, y lo suyo era venir a los israelitas, mas los suyos no le recibieron. Pero dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados por la voluntad de un varón, sino que son engendrados por el Espíritu Santo, para que ese espíritu renazca, ese espíritu reviva, y entonces podamos tener conciencia de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es divino y de lo que no es divino. Es ahí donde realmente radica la esencia de estas dos palabras, creyentes o ateos. Sin duda alguna, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, dice la Biblia, lo hace por el Espíritu Santo, porque le han sembrado una palabra, le han sembrado una semilla. Es conocedor de un fragmento o de muchos fragmentos de la voluntad de Dios, y se ha abierto en el corazón, en su alma, en su espíritu, y le ha entregado la vida a Jesús, y por lo tanto comienza a tener sensibilidad e intuición de las cosas de arriba, de las cosas celestiales, y entonces ya él no duda de la existencia de Dios. Se da cuenta que ha sido salvado por Dios mismo,
pero por Dios mismo dentro de un plan glorioso a través del cual Jesucristo tiene la preeminencia. Y entonces esta persona comienza a vivir como un verdadero creyente, como un seguidor de Jesús. Su vida cambia. Pablo el apóstol lo dice de esta manera: todo aquel que está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto lo que significa es que cuando nacemos y crecemos y nos desarrollamos, puede hacer que tengamos algunos conceptos de Dios, pero nuestra vida a veces lo niega. Puede hacer que ni siquiera creamos que Dios existe y nos aferramos a esa idea de que Dios no existe. Yo soy ateo, yo no creo en Dios, dicen algunos. Dios no existe, eso es una falacia, es una mentira de los religiosos, eso es una mentira de la gente débil. El verdadero Dios es el hombre. Cada hombre es Dios de sí mismo, dicen algunos. Y por causa de estas expresiones uno logra saber que estas personas no han tenido nunca un encuentro directo con la palabra de Dios y con el Jesucristo, que es el Salvador de todos y el Dios manifestado en la carne. Por lo tanto, cuando esa persona conoce a Jesús y conoce la palabra y le abre su corazón, comienza a ser transformado. Es como que adentro de sí mismo hay una luz. Como cuando el apóstol Pablo, llamado primeramente Saulo de Tarso, que perseguía a los creyentes, que los llevaba presos para que los golpearan o los encadenaran porque él estaba en contra del cristianismo, tuvo un encuentro camino a Damasco con ese Jesús, que se le reveló con un enorme resplandor de luz tal que lo dejó ciego. Y Saulo es llevado a un lugar de reposo donde internamente empieza a reflexionar en su religión, en sus cosas, en su vida, pero también empieza a recibir la luz de quién es el verdadero Mesías, quién es Jesús. Aleluya. Y termina sirviéndole hasta los días de su muerte, año tras año, y se convierte en un apóstol extraordinario porque tuvo conciencia de que Jesús no era una persona líder de una secta religiosa cual perseguir, sino era Dios que se manifestó en la carne, era el Mesías prometido a Israel que había venido en sus días para salvarle. Y es ahí cuando cambia su vida, su espíritu recibe esa inyección de poder, de fe y de vida, y comienza a ser transformado y a vivir de una manera recta, de una manera extraordinaria y poderosa, como un creyente. Y es que Jesús nos dice en sus palabras que le da a sus discípulos, pero por ende a nosotros les dice, aleluya, que estas señales seguirán a los que creen. Primeramente les da la gran comisión después de morir y resucitar. Le dice a todos los creyentes que van a creer en Él, estas señales les van a seguir. Donde quiera que vayan, hablarán en otras lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Hablarán en otras lenguas. Dije, echarán fuera los demonios y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Habla de señales para los creyentes, en los creyentes y a través de los creyentes. Uno puede vivir una vida alejada de Dios, una vida con aparente o relativa relación religiosa con Dios, pero Dios no es religión. Dios es espíritu, Él está vivo, Él se manifiesta a los hombres, se acerca, habla, y en la persona de Jesús es a través del cual encontramos la salvación. Jesús es una persona que se quiere acercar a tu vida para hacerte caminar como un creyente, creyendo en los milagros de Dios, creyendo en el perdón de Dios, creyendo que Dios puede salvar a cualquiera, al más vil pecador, al que esté sumido en el mayor pecado y en la vida más atroz. Dios lo puede salvar, lo puede transformar y lo puede bendecir de una manera poderosísima. Creyentes o ateos, tenemos la oportunidad de decidir. Para caminar como ateo no se necesita nada, simplemente seguir viviendo una vida como si Dios no existiera, como si el Rey del universo no existiera, como si la Biblia no existiera, y caminando por las propias leyes de uno. El problema ¿cuál es? Es que al final del camino la condenación le espera. Al final del camino las cosas se habrán complicado a tal punto que él sabrá que lo peor que pudo haber hecho fue rechazar a Dios y negarle a Dios. Sabes que hemos sido creados con algo interior que apela a Dios, que clama a Dios, que nos revela internamente que necesitamos un día de Dios.
sino míralo en los temblores, míralo en los terremotos. Cuando tiembla y la gente se sale de su casa, de su cuarto a la calle y se hincan. Muchos son no creyentes, muchos son gente que rechazó a Dios, pero ahí mismo levanta sus manos o levanta su mirada al cielo y dice: Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdanos. Porque adentro del hombre hay algo que apela a Dios. Pero uno puede decidir vivir blasfemando de Dios, negando a Dios, dándole la espalda a Dios y a su palabra. O uno puede vivir como un creyente, fiel, decidido, entregado, consagrado, llevándole a otros la palabra de esperanza para que ellos conozcan a ese Jesucristo que vino a los suyos. Ellos no le recibieron, pero a los que le recibieron les hizo nacer de nuevo por el Espíritu y les dio la potestad de ser hechos y ser llamados hijos de Dios. Yo decidí eso. Yo decidí caminar como un creyente. Yo decidí caminar creyendo que Dios puede usar mis manos para sanar a la gente y puede usar mis palabras de fe para transformar a los demás. No soy un ateo, ya no creo en que no existe Dios. Él se ha revelado a mi vida y creo que elegí el mejor camino. Ahora te toca a ti tomar la decisión. Si sigues viviendo como si Dios no existiera, si sigues caminando como si creyeses que verdaderamente Dios nunca te pedirá cuentas, o toma la decisión y decides entregar tu vida al Señor y decirle: Dios, hasta aquí caminé sin ti. Ahora quiero conocerte, quiero entregarte mi vida y quiero ser hecho un verdadero hijo de Dios. Esta es la reflexión y la motivación de hoy de Sal en la Llaga. En un día como este, en donde el mundo celebra la llamada Navidad, donde el mundo es consciente de que un día el Hijo de Dios vino a este mundo, tomó un cuerpo humano, después creció y fue a la cruz del Calvario para llevar todos nuestros pecados. Pero hoy el mundo está pendiente. Qué lindo que hoy decidas entregarle la vida a ese Jesús que vino, sí, pero que ahora está sentado a la diestra de Dios y que está intercediendo por ti. Que esta sea no solo el día de celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, sino por sobre todo tu nuevo nacimiento al entregarle la vida a Jesús. Creyentes o ateos, esa es la decisión que tenemos que tomar hoy en Sal en la Llaga, y creemos que este poquito de sal para muchos les va a ayudar a tomar una decisión en un día trascendental. Que Dios te ayude hoy para que la Navidad no sea solo tamales o queque navideño o como lo celebran en otras latitudes, en otros países con otras cosas, no como los costarricenses con nuestros clásicos tamales y café. Que sea celebrado con entregarle la vida al Señor para que entonces comiences a caminar como un verdadero creyente. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana una vez más a la misma hora de hoy en Sal en la Llaga.